Llevamos una racha de agua. Desde noviembre para acá todas las charlas coincidieron lloviendo. Bueno, pues ya nos ha tocado el buen día. Muchas gracias por venir. En el comentario que mandó Mercedes cuando mandó el cartel, sabéis que todos los carteles los hace Mercedes, y los comentarios que vienen cuando se invita a que asistáis a estos actos. Decía que el mes pasado, hace 4 semanas, habíamos estado hablando de un tema que no concluimos, el tema de las torres. ¿Os acordáis lo que tuvisteis hace un mes, no? Entonces, claro, la idea era terminar de hacerlo porque habíamos llegado prácticamente a la mitad. Vamos a empezar, pero ya vamos a repasar un momentito lo que dimos la otra vez para que los que no vinieron se sitúen un poco y demás. Siempre que hablamos decimos que este lugar es estratégico, que el estrecho de Gibraltar, que la bahía de Algeciras, y una de las demostraciones de lo estratégico de este lugar, desde el principio de las civilizaciones, siempre se habla de que, por ejemplo, Cartella del siglo IV, V a.C., la primero los fenicios, o sea, este lugar es importante desde hace miles de años. Cuando se dice siempre, Cádiz tiene 3000 años, bueno, pues para llegar a Cádiz hay que pasar por el estrecho. Y en este estrecho de Gibraltar, con vientos de levante y de poniente, que siempre los ha habido, había una bahía que era evidente, está el Peñón, se ve, y dentro de esa bahía había lugares donde el viento combatía, las corrientes de un lado o de otro, donde había ríos con agua dulce. El agua dulce es fundamental para los barcos, antes y ahora, lógicamente. Entonces, este lugar ha sido visitado para bien y para mal, y en la actualidad tenemos el para mal. O sea, ¿por qué este lugar está el tema de la droga? Porque es un lugar de paso por otros lugares donde la gente vive, pero no es un lugar de paso. Los contenedores, porque es un puerto de transbordo, porque es un lugar de cruce de caminos terrestres, los dos continentes, marítimo, un estrecho, etc. De hecho, cada vez que se cierra el Mar Rojo, cuando hubo el accidente aquel o la guerra ahora en Hormuz, se acaba hablando del estrecho de Gibraltar. Y en ese estrecho de Gibraltar estamos. Bueno, pues como os decía, debido a eso, en esta costa del estrecho, en la costa norte, que es la nuestra, pues ha habido torres, esta vez en la imagen, ahora mucha gente lo sabrá, que es la torre de Don Rodrigo, torres a lo largo de mucho tiempo, desde torres medievales, como la de Botafuego, que contaba Manolo en la charla que dio sobre senderismo y demás, o la torre de la Peña, ahí en Tarifa, que todo el mundo conoce, o la del Arroyo del Lobo, que la conoce menos gente, o la torre del Almirante, o una torre que hay dentro de refinería, la torre de Cartagena o torre cartallana, ahora veremos también. Luego hay torres del siglo XVI, 1500 y pico, Felipe II. El otro día pusimos un trabajo que se ha hecho de fin de carrera, en el año 23, o sea, hace 3 años. Un alumno de la Escuela de Arquitectura sobre las torres de la costa mediterránea mandadas a construir por Felipe II. Nosotros de esas tenemos pues la Torre de Gracia. La Torre de Gracia es muy graciosa porque es una torre construida en 1580, son torres de finales del siglo XVI, 1580 y por ahí. Es una torre que es la Torre de Gracia reconvertida en faro, pero el faro no se llama el Faro de Gracia, se llama el Faro de Camarinal. Pero no está en Camarinal, Camarinal es otro sitio. Cuando vamos a Bolonia, la duna, si miras al fondo hay un cabo, ese es Camarinal. El Cabo de Gracia es el siguiente, el que cierra por el sur la playa de los alemanes. Pues en ese cabo, que se llama Cabo de Gracia, había una torre que se llamaba la Torre de Gracia. Hicieron en esa torre un faro, en la misma torre, y se llama el Faro de Camarinal. No solamente en Algeciras confundimos a la gente, hay más sitios. Por ejemplo, la torre también de Felipe II, 1500 y pico, de Guadalmesí, la conocéis, la torre del Fraile, que ahora hablaremos de ella, la torre de San García, que no está, pero si miramos ya veremos que sí, sabemos el sitio donde estaba, la torre de Entre Ríos, que está preciosa, que es la que está en el parque, hay en Palmones. Cuando damos la vuelta al final de Palmones, hay un parque con una torre cuadrada, cuadrangular. Esa es la torre de Entre Ríos, porque está entre el río Palmones y el río Guadalajara, está en medio. Si viéramos un mapa y no hubiera casa y viéramos el paisaje, se ve perfectamente.
Y luego hay otra torre que todo el mundo conoce, que es la del Rocadillo, la que está en Cartella, pero junto al mar. Las ruinas de Cartella, si os ponéis en la torre del Rocadillo, además es curioso porque se ve perfectamente la bahía desde el fondo. Se ve Gibraltar y se ve Punta Carnero y enfrente África. Y está en el sitio que debía estar, ¿vale? Algunas se convirtieron en faro, por ejemplo la de la isla de Tarifa, es una torre convertida en faro. En otros lugares el faro no se hizo en la torre, pero se hizo al lado, por ahí por la zona de Barbate, por esa, Trafalgar, por esa parte. Las torres, claro, es que al final las torres están en los lugares estratégicos y los faros están en los lugares estratégicos y todo está en el mismo sitio. Muchas de estas torres que estamos hablando, en el siglo XVIII, 1700, a partir de 1730, junto a ellas se construyeron fuertes. Por ejemplo, hemos dicho antes la torre de Guadalmesí, al lado se construyó un fuerte, pero es que en Punta Carnero se construyó al lado de la torre un fuerte, pero es que en San García al lado de la torre hubo un fuerte. Y donde no hubo fuertes como obra definitiva, hubo baterías que se ponían, se quitaban, dependía del momento, pero siempre al lado de las torres, pero no por nada, sino porque la torre estaba ya en el lugar que tenían que estar, en lugares estratégicos. Muchas de esas torres se utilizaron después como polvorines. Nosotros tenemos la torre de aquí del Polvorín, Torre Almirante, que fue una torre medieval, que luego se fue rehaciendo en varios siglos porque siempre se utilizaba, acabó convertido en polvorín, acabó explotando en 1925. O sea que todas esas torres tuvieron uso, ya digo, algunas son hasta faros hoy en día. En el siglo XVIII, 1700, a partir de la pérdida de Gibraltar, acaba habiendo fuertes, que hablaremos de ellos también. Y por último, durante la la Segunda Guerra Mundial, hubo búnkeres, que qué casualidad que vuelven a estar en el mismo sitio. O sea, es que muchas veces nos empeñamos en que nosotros sabemos más que los de hace, no es que mire usted, los fuertes, las ciudades, siempre suelen estar en el mismo lugar. Se llama la persistencia del plano en el caso de las ciudades. Donde hubo una ciudad romana suele haber ciudades después muy parecidas a ella. Bueno, vamos a dar un repasito de lo que dimos ya muy rápido. Primero, os enseñé que si queremos ver todo este tipo de cosas, hay un libro, que es el libro de Ángel Sáez de 2001, que se llama Almenaras en el Estrecho de Gibraltar, y que os dije que se puede descargar gratuitamente y legalmente de internet, de la página del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños. Este libro se puede descargar, y descargado es muy fácil utilizarlo porque viene una guía en el índice con todas las torres de toda la Costa Blanca. Luego, este libro, que es de 2017, también de Ángel Sáez, que es el especialista en este tema, que se llama Las Torres Almenaras del Campo de Gibraltar. Cuando se dice almenara, se está hablando de luz. Torres que se dedicaban a mandar señales luminosas, generalmente con fuego. Vamos a esperar un momentito. Buenos días para todos. Muy buenos días. No, perdón ninguno, todo lo contrario. Estamos muy orgullosos de que estés aquí, Emilio. Y está bien. Y ahí. Bueno, continuamos. Decía que si veis la palabra almenara, almenara tiene que ver con luz, con fuego, o sea, señales luminosas. Claro, que normalmente eran de noche, de día era humo, las señales que se hacían de torre a torre. Hay casos muy curiosos, porque cuando se hicieron algunos fuertes, por ejemplo, el fuerte de Guadalmesí está muy bajo en la costa, y de Guadalmesí al de Punta Carnero, al fuerte que había allí, no se podían mandar mensajes porque un fuerte no veía al otro. Normalmente los fuertes se hacían que pudieran cruzar fuegos, que al mismo lugar pudieran dar dos fuertes distintos, incluso un fuerte al otro, porque si tú tienes un fuerte y te lo ocupa el enemigo, tú acabas disparándole a tu fuerte, pero le tienes que disparar desde otro fuerte. Bueno, pues por ejemplo, en ese caso, el fuerte de algunos fuertes no podían comunicarse porque no se veían otros y utilizaban para comunicarse la torre que tenían detrás, aunque fuera una torre de 2 siglos antes, pero seguía siendo efectiva para este tipo de mensajes. Luego, hemos dicho almenaras, luz, y otras veces se dice atalaya. Atalaya es vigilancia. Atal es vigilancia. O sea, son torres que mandan señales y son torres que vigilan. El libro de Ángel Sáez, que se puede descargar, y este es un libro reciente de
mancomunidad, que habla, es un libro para hacer senderismo, para visitar algunas de estas torres, con detalles, con senderos, con la dificultad, etc. Continuamos. Vamos a ver si esto es. Esta ya vimos el otro día, que era la Torre de Adalides, ¿sabéis cuál es? La que está en la casita de las Palomas, ahí sobre la feria. Este es el cuartel y aquí se ve la base de esta torre. Esta torre es una torre medieval, 1289, se dice que es un poco antes de la conquista de Tarifa por Sancho IV. Es una torre que estuvo ahí hasta que algunas de estas torres fueron derribadas, como esta, cuando la guerra de Cuba. Teníamos, vamos a ver, hubo baterías, la bahía de Algeciras, cuando la guerra de Cuba, no se sabía el tiempo que iba a durar nuestra guerra con Estados Unidos, señores, no nos estábamos peleando con cualquiera. No era Estados Unidos de ahora, pero era Estados Unidos. Los Estados Unidos siempre han tenido un aliado que es el Reino Unido, Inglaterra, Gran Bretaña, depende de su denominación, pero eran ellos. Entonces, esta bahía se fortifica. Nosotros tenemos una carretera de los Yankees, ¿no? ¿Ese Yankees qué es? Eso es de la Cuba. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta batería, en esta torre, la torre de Adalides, se puso una batería provisional. No te interesa tener una torre detrás de una batería porque al final es la diana la que dispara. Entonces se optó por derribar la torre y esta parte que está debajo alrededor es la que queda un poquito ahí en el cuartel. Mira, esta es una imagen del siglo XVIII, 1700, a ver si esto no será. Donde se ve, aquí arriba esto sería Algeciras en los planos de Berbón, y se ve aquí pequeñita, aquí, la Torre de Adalides, que estaba en un lugar perfecto. Se ve muy bien desde arriba de la Torre de Adalides, se ve Algeciras, se ve el mar y se ve el río Palmones. Imaginaros la época de la conquista de Algeciras en el siglo XIV. Era un lugar perfecto, pero ya estaba construida en 1289, más o menos. Seguimos, estos son los restos que quedan ahí en la casita de las Palomas. Esta es la torre del almirante que decíamos, que queda muy poquita cosa. Habíamos hablado el otro día que ese almirante, todo el mundo dice, Torre Almirante, hay un instituto que se llama Torre Almirante, igual que hay un colegio que se llama Adalides. ¿Y qué almirante era ese? Almirante era Egidio Bocanegra, era un almirante genovés que estaba contratado por Alfonso XI en la conquista de Algeciras. Y os conté que hay una ópera de Verdi, estamos hablando de 1300, pues hay una ópera de Verdi del siglo XIX que se llama Simón Bocanegra, que fue el primer dux de Génova, que era el hermano de Egidio Bocanegra. Yo os contaba que es curioso que cuando la toma de Algeciras, la reconquista, en 1342, 1344, tuvimos la flota castellana, porque es que el rey que estaba conquistando Algeciras era Alfonso XI, rey de Castilla y León. Pero también tuvimos la flota aragonesa y también tuvimos flota portuguesa, en fin, los países cristianos combatían, era una cruzada, en definitiva. Pues es curioso, os contaba que en Algeciras hay una calle dedicada al vicealmirante aragonés, Mateos Mercader, y sin embargo ni ninguna calle dedicada al almirante castellano, que era el que estaba luchando con su rey, con Alfonso. Esta es la torre del almirante. Os conté el otro día esta foto desde 1943 de don José Rivera, donde se ve el famoso polvorín, que mucha gente dice, ¿por qué se llama polvorín? Porque hubo un polvorín. Y os contaba también, vimos la noticia, que el polvorín, la torre del almirante como polvorín, ya digo, una torre que era medieval, explotó en 1925 el polvorín, por lo que fuese, salió en la prensa, no hubo daños personales, pero esa torre del almirante, de aquí atrás, explotó en 1925 y quedó, lo que quedan son restos del interior. Esa torre no es exactamente como era cuando la reconquista de Algeciras. Esa torre tuvo muchas reformas porque se siguió utilizando, Luego vimos esta torre, vamos a ver. Si miramos, este es la imagen que explicamos, que Manolo explica en los colegios para explicar lo de las dos villas de Algeciras cuando la conquista. O sea, cuando Alfonso XI llega a conquistar Algeciras en 1342, esto es lo que se encuentra más o menos. Una ciudad que es el centro actual, esto sería el Secano, esto sería Blas Infante, lo que tenéis aquí
son las murallas que podemos ver, el mar, el paseo marítimo y el río de la Miel. Y esta es la otra villa, la villa donde está nuestra reina Cristina. Y ahí, bueno, luego si acaso hablamos de Villa Vieja, Villa Nueva, ya sabéis. Bueno, pues si nosotros miramos aquí en esta esquinita, vamos a ver si me sale esto. En esta esquinita, y ustedes leen todo lo que se cuenta de este lugar, esta esquina. Pensad que esta esquina que hace aquí la muralla, muchos de vosotros habéis ido a ver las excavaciones con el arqueólogo municipal allí en Marina del Carmen, ¿sí o no? O sea, lo que están buscando allí es esta muralla. Aquí se dibuja de esa manera, pero esa muralla, ¿cuántas torres tenía? Eso ya no. La próxima vez cuando venga el arqueólogo municipal, Rafael, pues le preguntáis cómo van esas excavaciones. Hemos ido a verla 2 veces, antes del COVID fuimos. Bueno, pues aquí tenéis esta esquinita, donde se ve que hay una torre. Esta torre está como en la arena. Y luego hay otra torre que está dentro del mar. Parece ser que la torre que está dentro del mar, la base de esa torre, es la que nosotros, los que somos de Algeciras de hace mucho tiempo, le llamamos la Piedra Morena. ¿Os acordáis la Piedra Morena de la playa del Chorruelo, donde todos pusieron garavillas, donde había que ir nadando para demostrar que tú ya, gordito inicial? El que sabe nadar llega a la piedra, no, y luego vuelve, claro, es que... Bueno, pues esa Piedra Morena parece ser que es la base, no sé si natural, o que la llevaron allí para hacer la base de esta torre que estaba en el mar. La otra torre, la que estaba en tierra, en la playa, pero que no formaba parte de la muralla, sino una torre que estaba comunicada por este muro, esa torre es, en esta imagen de 1870, es la que sobresale. Esta esquina sería la curva del Hotel Cristina donde se entra con el coche. Bueno, con el coche y andando, entra por allá. No, es que antes tenía otras entradas, ¿verdad? Esta curva, puesto que sobresale de aquí, mirad la Isla Verde que parece un barco. La Isla Verde parece un barco, además le da sensación de... Bueno, pues esta torre que sobresale es la parte de arriba de la torre, lógicamente, porque la torre estaba mucho más abajo en la orilla del mar. Esto lo ha visto todo el mundo. Os conté que esta imagen, este dibujo, lo hizo una expedición científica en 1883, porque yo siempre que vi esta imagen me hacía mucha gracia esto. Estos señores ahí con una red no están pescando, bueno, pero para pescar no se lleva un banderín y una mochila. No sé, no tenían pinta de que estaban pescando, estaban como expedicionarios, como personas aventureras, ¿no? Pues efectivamente era de Madrid, vinieron a toda la costa andaluza, estaban buscando insectos, animales pequeños, que no se conocieran, moluscos y demás. Entonces, os acordáis, nos lo vamos a mirar ahora, que se comunicó, esto fue en la primavera, en esta época, abril más o menos, de 1883, vinieron, y esto luego salió en la prensa de la época. Esto es, lo que pasa es que se ve peor, pero se puede leer el pie de foto, una excursión científica, el castillo de Don Rodrigo en la playa de Algeciras, Cádiz, dibujo del natural por el individuo de la comisión Don Eduardo de Reyes Prósper, de la comisión científica que vino a hacer eso. Y aquel hombre hizo el dibujo, y por eso tenemos este dibujo y este cuadro. Esto es de un pintor francés. Claro, sabemos que esta torre se cayó en 1901 de un temporal. Bueno, temporal no tendría la culpa, el temporal sería la puntilla que derribó la torre ya vendría en mal estado. Y este dibujo desde el otro lado de la torre, volvemos aquí arriba, sería la curva esa que hemos dicho del Hotel Cristina, y este cuadro no está fechado, pero más o menos 1900, 1890 y tanto, es de este señor Ernest Lesieux, que nació en 1848, murió en 1925, y también conocemos esta postal con los restos de la torre. Estos restos de aquí está la playa del Chorruelo, y estos son los restos de esa torre que acabó cayéndose en 1901. Vamos viendo que nos van quedando pocas cosas. La de Adalide no está, la de Almirante está como está, esta tampoco está. Y ahora nos vamos a ir a una que no es muy conocida, que es la torre del Río del Lobo. Parece ser que es medieval.
dicen que probablegamente fuera Meriní. Si es Meriní, 1280 en adelante. Cuando Alfonso XI llega aquí, los que están son los meriníes. Meriní había llegado a Algeciras más o menos en esta zona, 1280 y tantos, que es cuando empiezan a hacer la ciudad de la Villavieja. Esta es la carretera que va, la carretera que sale de la zona de Getares y que sube a las pantallas. Si ustedes van andando, al principio ven aquí arriba, no se ve, vamos a acercarnos, esta torre. Parece ser que en la crónica de Alfonso XI empieza todo, vienen barcos y empiezan Getares. Sin embargo, en la crónica no se habla de esta torre. Es una torre cuadrada que está así. La torre del Arroyo del Lobo. ¿Sabe cuál es el Arroyo del Lobo? Donde está la Venta Marcos. Desemboca ahí. Cuando vamos, una vez pasada la Venta Marcos y seguimos para Punta Carnero, pues está el puente. Ese arroyo que va por debajo es el Arroyo del Lobo, que no lleva agua, normalmente mucha, pero siempre lleva algo de agua. Pues la torre en una elevación del terreno, la torre del Arroyo del Lobo. Torre cuadrangular. Las torres las hay cuadradas y circulares, de base circular. Normalmente las de tiempos de Felipe II, las de 1500 y pico, eran circulares en la base. Sin embargo, las de aquí, la del Fraile, la de Entre Ríos y la del Rocadillo, son de esa época, pero son cuadradas la base. Hay muchos estudios sobre ese tipo de construcción. Y luego hay una, mirad, esto es un plano, este es el plano de la batalla de Algeciras. Si es el plano de la batalla de Algeciras, la batalla fue en 1801, o sea que este es posterior, lógicamente. En este posterior se ve la punta y la torre de San García, es un plano francés. Punta, la punta es en la punta geográfica, y la torre de San García, o sea, en 1801 hay una torre en San García. Esa torre de San García, vamos a ver, creo que tenemos aquí el Google para poderlo. Vamos a poner esto aquí pequeño y vamos a entrar en Google, que creo que está. Mira, si yo voy a la punta de San García con Google, Me encanta escucharlo porque... si voy a la punta de San García, ¿conocéis el Parque del Centenario? ¿Sí o no? ¿Habéis estado por ahí? Sí. Parque del Centenario es esta zona que no tiene construido nada, y ahora vamos a ver que tenemos los búnkeres, que son estas cosas blancas así, son los búnkeres, el fuerte, que ahora veremos el fuerte, que está perfecto, desde arriba se ve muy bien, y luego, subiendo la cuesta, pues a ver si podemos subir la cuesta, vemos aquí los restos de la torre, ¿la veis? Aquí hubo una torre, alta, claro, las torres tenían que estar altas, y si encima la torre estaba en un promontorio y encima la torre era alta, era el objetivo de la torre, vigilar y mandar señales. Luego vemos un fuerte, pensad la torre 1580, o sea, siglo XVI. El fuerte, 1730, siglo XVIII, 2 siglos después más o menos, y los búnkeres 1940 y algo, siglo XX. O sea, cada 2 siglos en este lugar se edificaba algo, ya fuese defensivo, ya fuese, pero en cualquier caso era para evitar ataques. ¿Y por qué siempre en el mismo lugar? Si ustedes van a la punta, a San García, al Parque del Centenario, y se ponen en la punta, verán ustedes, además de los flis, esos que hay en el mar, desde ahí a Punta Europa de Gibraltar, 7,5 kilómetros. Exactamente. O sea, pensad, siempre hay que pensar en este tipo de fuertes y demás, ¿cuánto de lejos llegaba un cañón? Claro, es que a lo largo de la historia militar, cada vez los cañones, las armas de artillería llegaban más lejos. Y ese más lejos es el que te obliga a. O sea, yo para qué voy a poner un fuerte si viene el enemigo no le voy a llegar a disparar. Fijaros que, ya digo, es que funciona Google un poco regular. Si lo separo desde aquí, Punta San García, a esta punta hay 7,5 kilómetros. ¿Vale? Bueno, continuamos. Esa torre de San García, se construyó, se sabe que en 1585, 1590 estaba como arruinada. Era anterior, es que muchas veces aquí hay un problema con las torres, incluso ahora veis la de Punta Carnero, que no se sabe exactamente de cuándo fue. Se sabe cuándo es la primera vez que alguien habla de ellas y cuenta cómo están.
Porque ya digo, eran torres que se construían y luego se utilizaban a lo largo del tiempo. A lo mejor había épocas que no hacían falta, pero luego cuando había que volver a utilizarla, lo que hacía era que se restauraba la que ya tenía. Lo que sí sabemos es una torre cilíndrica, muy parecida a la Torre de Gracia, el faro ese de Camarinar, si alguna vez vais por allí y lo veis, pues más o menos la misma que la que teníamos aquí en San García. Y luego, lo que sí sabemos es que esta torre, como otras, fueron derribadas por los ingleses en 1811. ¿Por qué? En 1811 nosotros éramos amigos de los ingleses y enemigos de los franceses, la guerra de la independencia. Como los franceses llegaron hasta aquí, los ingleses argumentaron que como ellos eran los que nos estaban ayudando, no porque fuesen muy buenos, sino porque les interesaba la lucha contra Napoleón, si los franceses llegaban hasta aquí, pues esos fuertes que estaban construidos y esas torres podrían dañarlos porque desde aquí se podía atacar Gibraltar. Entonces, ¿qué solución hay? Las derribamos. ¿Quiénes? Los zapadores del ejército inglés. ¿Y por qué cuando acabó todo eso no se volvieron a edificar? Porque los ingleses que dijeron es que vaya a ser que ustedes la vuelvan a construir y no sea para los, en vez de ser los franceses los que nos ataquen. Es que aquí nunca sabe nadie no sabía nadie hace 200 años, dentro de 20 años, de quién voy a ser yo amigo y de quién voy a ser enemigo. Y si he evitado que un posible enemigo tenga un fuerte, no le voy a dejar después que lo construya otra vez, porque Dios dirá cómo pueden acabar los enfrentamientos y las alianzas. Europa en esa época era muy complicado. Ya hemos dicho, el fuerte es genial. El fuerte, si vamos a verlo, yo tengo fotos del fuerte, si vamos a verlo, el fuerte, entre las ruinas del fuerte, esta es la torre que decía, veis que se ve aquí una base ahí, pero no acaba de verse la torre. Este es el fuerte. Lo que pasa es que con el tiempo se cada vez más está al lado del mar, está la intemperie, lógicamente aquí se ven los búnkeres, ¿veis detrás? Está todo en el mismo lugar. Visto desde arriba se ve perfectamente la estructura y cómo está. Y hay una... Vamos a ver. Pero vamos a ver, el 26, no quiero confundir, el 26, esto es la revista Caetaria que hacía el Museo de Algeciras, esto es el ejemplar de 2009, que habla aquí, lo es Rafael Jiménez Camino, Ángel Sáez, veis que son las personas que han estudiado todo esto. El fuerte costero de San García, del siglo XVIII, excavación y restauración del Ornabeque. El Ornabeque son dos medios baluartes que se ven muy bien en la imagen que hemos visto antes. Se ven desde arriba los dos baluartes de la entrada. Mirad qué bien se ven. ¿Lo veis? Aquí uno y aquí el otro. Esto es un ornabeque. Te habla de cómo era este fuerte, cómo estaba distribuido. Pensá que aquello estaba lejos de la ciudad. Ahí había una guarnición militar, en el Polvorín, había lugares donde vivían los que estaban allí. Y este es el fuerte San García visto desde arriba. Pusieron un cartel que lo explicaba más o menos, luego ese cartel desapareció, pusieron otro cartel. Pero la verdad es que si vais allí y dais una vuelta, veréis que está muy bien conservado, sabiendo que desde hace 200 años no tiene función ninguna. Se destruyó y ahí sigue estando, dentro del Parque del Centenario. Luego tenemos otro lugar muy curioso, que es Punta Carnero. Todo el mundo conoce Punta Carnero y todo el mundo sabe que allí hay un faro, ¿no? El faro es de 1874, 1800. O sea que tiene 150 años más o menos. Ese faro dicen que se intentó hacer un faro más pequeño, lógicamente, que el faro de Chipiona, pero muy parecido. El faro de Chipiona es de 1867, o sea, 7 años antes. Cuando se hace el faro de aquí, el faro es lo que podemos ver. Pero ahí hubo al principio una torre. Esa foto que tenéis ahí es de Manolo Jiménez, que me mandó. Estos son los restos de la torre que había en Punta Carnero. Dice Ángel Sáez que tal vez sea la torre mejor situada de toda la costa sur y toda la costa mediterránea española. Fijaros dónde estaba. Desde ahí se ve la bahía más o menos, se ve toda la costa de Calarena yendo para Tarifa, se ve el estrecho perfectamente y se ve al fondo África y Ceuta.
Ceuta, África, pero Ceuta era española y Ceuta era una ciudad que siempre desde la bahía de Algeciras se ha protegido porque era el lugar de donde... Bueno, pues esa torre es evidente que no está tampoco, esos son los restos que quedan. Parece ser que después de la guerra civil hubo baterías ahí, hubo baterías, y esa torre significaba que estaban en medio de los puntos de tiro. Parece ser que a partir, después de la guerra civil española, durante la Segunda Guerra Mundial, se derriba esa torre. Pero ¿qué ocurre? Que debajo de esa torre, casi pegado a lo que era el faro, que no estaba, hay un fuerte. El fuerte de Punta Carnero. ¿Qué es lo que hay? Ruinas del fuerte. Habéis visto últimamente noticias de la autoridad portuaria que va a recuperar, ¿veis? Esta noticia del 17 de marzo, de hace un mes, el inicio de la recuperación del histórico fuerte de Punta Carnero, y te ponen el faro desde arriba y veis los restos del fuerte. O sea, un faro, que es lo último que se construyó, un fuerte de 1730 aproximadamente, y una torre encima, que es una torre que nos dicen que estaba construida antes de 1567. ¿Por qué? Porque en esa fecha cuando se habla de ella. O sea, existe la torre. ¿Era una torre medieval? Es que el sitio es perfecto. A lo mejor una torre medieval, pero como se reconstruyó después otra vez, porque sirvió para en otra época, al final muchas veces las torres no son de una sola época, sino se han ido reconstruyendo con el tiempo. Y luego tenemos una foto, esta foto es que me gusta, esta foto es de Carmen Díaz Pacheco, que me la dio hace mucho tiempo, que era que la hizo su padre, se veía perfectamente un barco ahí, fue el señor a hacer una foto y esta foto es muy bonita. Y es el faro. El faro es lo último que se hizo en ese lugar, pero si nosotros que vamos a Punta Carnero, todos hemos ido alguna vez, nos damos cuenta de que qué sitio estamos hablando. Uno de los sitios que controla perfectamente la entrada oriental del estrecho, la entrada que viene del Mediterráneo. En esta ladera es donde está la torre de Ruida. O sea, cuando sube para arriba. Bueno, y ahora vamos a ver, para terminar, lo de las torres, la torre del Fraile. ¿Conocéis la Torre del Fraile? ¿Sabéis dónde está? La Torre del Fraile tiene muchos nombres. La Torre de los Canutos, de la Fontanilla, de San Diego, de Cala Arenas, que es este lugar. La torre está aquí arriba. Como todas las torres, está arriba. Y este cuartel que está aquí, cuartel de Carabineros y después de la Guardia Civil, el cuartel de la Cañada del Peral, que se llama. Este fue un cuartel que está en una meseta elevada, pasado la urbanización de Punta Carnero, y desde ahí se ve muy bien dónde está la Torre del Fraile. La Torre del Fraile recibe varios nombres porque parece ser que el fraile es una roca que hay en el mar. Y en estos lugares, que son lugares peligrosos para la navegación y están controladas todas las rocas, todos los bajos, en fin. Si ustedes van ahí a la zona donde está el Club Náutico, el Real Club Náutico, la zona del puerto deportivo que hay ahí, verán ustedes que al fondo se ven las piedras que sobresalen. Ustedes imagínense con la navegación a vela, un temporal de sudeste en marzo, y esos barcos de vela, pues imaginaros el control que ellos tenían de cada piedra, de cada bajo, de cada lugar. Por eso cada piedra tiene su nombre. Parece ser que hay un lugar, una piedra llamada del fraile, porque tendrá forma de un fraile, muchas veces la forma que tengan, y de ahí viene el nombre. De la Fontanilla, porque hay fuentes, por ahí bajan riachuelos. De San Diego, por la punta de San Diego, que es el cabo que hay ahí. De Calarena, porque ese lugar se llama Calarena. O sea, depende la manera de nombrar a lo largo del tiempo, y en los mismos planos antiguos y mapas aparecen con un nombre o con otro, pero estamos hablando de la misma torre. De la misma torre. Volvemos, mirad. Hay un trabajo, volvemos otra vez a Ángel Sáenz, claro, que es el que ha estudiado en los libros y demás de este tema. La Torre del Fraile, la última atalaya algecireña. Ve, aquí le llama atalaya, no almenara. Una simboliza una cosa, pero al final estamos hablando de las mismas torres. La última atalaya algecireña del siglo XVI. Estamos hablando de una torre de 1588, parece ser. Del mismo tiempo que la del Rocadillo de Cartella y que la de Entre Ríos de Palmones. De la misma época. Aquí nos habla Pedro Gurriarán y Ángel Sáenz en 2009 de hay que ver cómo está la torre. Imagínense ustedes en 2026. Esta es la revista Almoraima. Todo esto que veo lo podéis descargar. Esta es la revista Almoraima 39. De 2009 viene un artículo dedicado. No lo vamos a poner. Lo que sí quiero que sepáis es que lleva mucho tiempo siendo estudiada.
siendo estudiada, ubicación de la Torre del Fraile, la topografía, el terreno, los accesos, que es uno de los problemas de esa torre, los accesos. Está dentro de una propiedad privada, está en un parque natural del Estrecho, y cuando empezamos a complicar parques naturales, propiedades privadas, zona marítimo terrestre, otro lugar que tiene unas complicaciones con eso tremendas es La Ballenera. La Ballenera es un lugar que tiene propietario, pero está en un lugar costero que depende de uno, y al final la legislación te engulle y al final no se acaban haciendo las cosas. Lo que sí es verdad que la Torre del Fraile es una de las únicas que no está restaurada de todas las que hay. Y qué casualidad que siempre nos toca a nosotros casi todas estas cosas. No sé. Bailaba la más fea. Se está grabando, pero a mí, cuando yo veo estas cosas, no dejo de pensar en el tren. Lo siento. Es que... Dice, oye, qué casualidad que... No sé. Bueno, pues ya digo que este es un trabajo de altura, todos los datos de la torre. Y la torre, desde hace mucho tiempo, en 2006 por lo visto, hubo un gran temporal. Nosotros de temporales sabemos, y que no es una cosa que ocurra. Temporales ocurren mucho en la zona costera del Estrecho. Imaginaros, los vientos, está todo estudiado. El clima del Estrecho se conoce. Lo que pasa, un año sí, otro no, unos años llueve más, otros años... Pero al final, aquí en Algeciras se habla de la sudestar de San José 15 días antes. Por algo será, eso no se lo inventa la gente, eso es que ocurre habitualmente. Y es evidente que todo este tipo de temporales y tal perjudican este tipo de edificaciones de 1580. Es el edificio más antiguo de Algeciras. Mira, esto es 2009, ¿eh? La Torre del Fraile en marzo de 1900, vamos a ver si... De 1992 decía este trabajo, y en octubre del 94. Y esto viene en un trabajo de 2009. Nos va contando lo mal que está la torre, Esta foto ya es de 2006, que fue uno de los problemas de los grandes temporales que dañó muchísimo la torre. Lo dejamos ahí, ya digo, si alguien se lo quiere descargar, Almoraima 39. Almoraima 39. La verdad es que la torre tiene mucha gente que la defienda. En la prensa, nosotros en la asociación hemos tenido reuniones, los historiadores, los arqueólogos, pues no es bastante. No sabemos qué tecla es la que... No sabemos. Pero no, en serio, de verdad, que no es un lugar, o sea, continuamente lo veis en la prensa, veis a Nensay, veis a José Juan Iborra, nosotros hemos tenido reuniones, mucha gente se preocupa de ella porque además, ya digo, es la más antigua, y luego tú vas y ves la del Rocadillo, ves la de Entre Ríos, y las ves ahí reedificadas y restauradas y explicadas, y esta se nos está cayendo, y os pongo más, mirad. Vamos a ver. Mirad, os pongo aquí, estamos viendo la torre, os pongo esto. Esto es Europa Sur ahora, Europa Sur actual, la torre. Esto lo publicó Europa Sur hace un mes, después de los temporales de este invierno. Esta es un artículo, Requiem por una torre, de José Juan Iborra, que el otro día leímos un párrafo, lo vamos a leer otra vez. Esto está publicado el 3 de marzo de 2026, hace un mes y poco. Y veis la foto de la torre como está aquí ya. Lo que queda es una parte. Depende de dónde hagas la foto, se ve más completa o menos, pero este es el estado. Las intensas lluvias de este invierno han acelerado el proceso de hundimiento de la Torre del Fraile en el Estrecho. Y luego, esto venía en ese artículo y yo lo puse el otro día y lo tengo que poner. Dice, para muchos, esto lo escribió José Juan Iborra el mes pasado, para muchos el desastre de la Armada Invencible estuvo motivado por las inclemencias meteorológicas. Para otros, el hundimiento de la Torre del Fraile puede deberse a los perseverantes temporales soportados. La historia recurrente nos enseña que hay muchas causas detrás de los hundimientos y no siempre son exclusivamente meteorológicos. En este caso, el requiem laico y sin acompañamiento musical de la enhiesta atalaya estaba más que anunciado desde mucho antes del último diluvio. O sea, cuando las cosas se abandonan, cuando te avisan en 2006, en 2009 y más tiempo anterior. Cuando se hacen fotos se le llevan haciendo la torre, pues imaginaros que se va a caer, hasta que un día se cayó. Y ese día es que el tiempo, no, mire usted, el temporal la ha acabado, ha sido la puntilla en términos taurinos.
pero no ha sido el temporal el que la tiró. Probablemente nuestra desidia, ¿verdad? Y nuestra. Ya digo que esto es un artículo de Europa Sur del 7 de marzo, unos días después de José Juan Iborra. La única torre del siglo XVI que queda en Algeciras, porque hemos visto la de Entre Ríos está en Los Barrios, la de Cartella está en San Roque, se derrumba y el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños pide a las administraciones que no la dejen caer. El Instituto de Estudios Campos Gibraltareños reclama que las ayudas por las inundaciones incluyan la consolidación de la Torre del Fraile, un baluarte defensivo mandado construir por Felipe II en 1576 y que está al borde del colapso total. Pues esperaremos al siguiente temporal y el año que viene damos una charla por esta fecha y ya a ver cómo está. No, en serio, si reconocemos la importancia. Es que estos edificios son los que te dicen que el lugar era muy importante. Luego vas a otros lugares, ves cómo se mantienen las cosas y dices, ¿por qué a nosotros no nos toca? ¿Por qué no nos importa que se caiga la torre? No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Esto sería el repaso de las torres que empezamos el otro día. Hoy hemos ido un poco más rápido porque yo quería terminar contando algunas cosas. Mira, resulta que el otro día, hablando de la Torre de los Adalides, para los que no estuvieron aquí, estuvimos hablando, a ver si esto funciona, estuvimos hablando de la crónica de Alfonso XI. Y os conté que la crónica de Alfonso XI es un libro escrito, bueno, un libro, es un manuscrito, había varias copias, pero en el año 1787 se hizo esto que vamos a ver aquí, que son 340 capítulos dedicados al reinado de Alfonso XI desde que nace hasta que muere intentando tomar Gibraltar en 1350. Vamos a ver. Este trabajo está escrito en un castellano antiguo, difícil de entender en algunas expresiones, pero bueno, más o menos se lee. Y vamos a verlo aquí. La crónica, yo lo que hice fue, desde el capítulo 270 al 340, que son los que tratan o los que tienen que ver con Algeciras, los pasé, los escribí, lo que pasa que escrito como se escribía en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque como empiezas a intentar traducir y explicar, mejor que no. Mira, en la página 10, se puede descargar de internet. Lo que pasa que tiene lo suyo, porque leer esto, ahora veréis, crónica de Alfonso el Onceno, también lo dice Manolo, Alfonso XI o el Onceno, de este nombre de los reyes que reinaron por don Francisco Cerdá y Rico, oficial de Secretaría de Estado y del Despacho Universal de India, y pone aquí la fecha, ¿lo veis? 1787 en la imprenta. Y pone que esto está basado conforme a un antiguo manuscrito de la Real Biblioteca del Escorial y otro de la Mallanciana e ilustrada con apéndices y varios documentos. Una recopilación que se hace cogiendo manuscritos, cogiendo otras cosas impresas y se hace una especie de crónica definitiva para que podamos saber qué es lo que está pasando. Vamos a ver si esto funciona o no. ¿El qué? El ratón no. El ratón. Dale un golpe. ¿Qué? Dale un golpe. Ah. Es que no va el ratón, no sé por qué. ¿Usted veis el ratón en la pantalla? No. Ahí se ve. Va a ser eso. Ahora. Ahora está, sí, ahora está. Es que no me creo. No. Hay que darle más fuerte, Marcelo. No me sale, es que no lo veo, es que no veo aquí. Es que el cable es peor. Bueno, lo que os decía, esta crónica de Alfonso XI, si la ponéis a leer, es muy curiosa porque tiene un índice con los 340 capítulos y cada uno de los capítulos tiene un título enormemente, bueno, algunos más largos que otros. Y nos cuenta, ahora va a ser. Nos va contando nos va contando la historia de Alfonso XI, pero yo me refiero a la parte que tiene que ver con Algeciras. En el capítulo 270 es cuando nos dice que llega a Getares en el verano de 1342 y cómo a partir de ahí se va a proceder a todo lo que supuso desde 1342 verano a marzo de 1344, que es cuando finaliza la conquista de Algeciras. Pero yo me quería referir, voy a andar mucho en el texto,
me voy a ir casi al final. Me voy a ir a la página, son 675 páginas. Si alguien se lo quiere descargar. Hombre, descargarse no significa más que descargarse. No. Mirad, página 660 de 675. Y voy a leer los 5 últimos renglones. Los 5 últimos. En esto, y esto fue lo que está contando, viernes 26 días del mes de marzo del año de la era de 1382 años. Lo hablamos el otro día. Año de la era la manera de contar años desde el 38 a.C. No se tiene muy claro por qué, pero si tú a Alfonso XI le hubieras preguntado, cuando estaba aquí, ¿en qué año vivimos?, él te hubiera dicho, en el año de la era de 1382. Y también te hubiera dicho, y andaba el año de la nacencia de nuestro Señor Jesucristo en 1344. O sea, ellos contaban los años por la era y por el nacimiento de Cristo. ¿Qué ocurre? Que ¿hasta cuándo se hizo eso? Pues en España hasta el siglo XV. Y hay veces que ha habido errores por ver un año y no saber si está hablando del año de la era o del año del nacimiento de Jesucristo. Aquí ponen los dos. Y luego en ese día todos los moros, veis que la palabra moro y la palabra cristiano en el texto vienen con mayúsculas las dos. Moros de la Villa Nueva pasaron a la Villa Vieja y entregaron la Villa Nueva por mandato del rey de Castilla a don Juan, hijo del infante don Manuel, que la tuviese por el dicho rey Italia. Y mirad los últimos 5 renglones. Pensad, Alfonso XI ha tomado la ciudad el viernes 26 de marzo. Tienes 2 ciudades, lo que hablábamos antes, la ciudad grande y la pequeña. Mirad, vamos a intentar hacer una cosa aquí. Ver iconografía. Mirad, fijaros si es curioso lo de la Villa Vieja y la Villa Nueva. Esta es una imagen donde se intenta explicar cómo fue la conquista de Algeciras. Veis el río Palmones, veis cómo el primer real del rey, el primer campamento es en la Torre de Adalides, aquí arriba. Luego cambiaron de sitio, pero fijaros que en la reproducción de la ciudad te pone Villa Nueva y Villa Vieja, como creíamos que era hasta hace 20 años. Y te va contando la escuadra castellana, la escuadra aragonesa, la escuadra genovesa, Torre Almirante, las tropas castellanas. Esto es un mapa cogido de internet, pero ahora pones este mapa y esto es después de cambiar lo de las villas. ¿Veis que ahora pone aquí Villa Vieja al Algeciras Aljadra, Villa Nueva al Viña? Te vuelve a situar las puertas de la ciudad, etc. La puerta del Fonsario, que es esa que vemos en las murallas, la puerta del cementerio, Fonsario cementerio que estaba en la Plaza Mayor, que se descubrieron muchos cadáveres, ¿no? Ese es el Fonsario, la puerta del Fonsario. Bueno, pues resulta que parece ser que cuando Alfonso XI toma la ciudad, según nos dice el texto, vamos a ver, dice, pasaron a la Villa Vieja, los que estaban en la Villa Nueva, se habla de unas 30.000 personas en total, los que están en esas 2 villas cuando llega Alfonso XI, viene en el texto, y entregaron la Villa Nueva, o sea, que todas las personas que están en la villa pequeña pasan a la villa grande, de la Villa Nueva a la Villa Vieja, y la Villa Nueva se entrega a la primera. Ahora, ¿qué hay que hacer? Vaciar esta villa, con cuidado. La gente que está en la villa parece ser, según dice la crónica, la crónica la escribe Alfonso XI los que están con él. O sea, la historia siempre la escriben los vencedores, se ha dicho, ¿no? Ellos cuentan que se deja salir a los musulmanes de la ciudad. Pensad que Jiménez Castellar era musulmana, pensad que Gibraltar es musulmana, y al otro lado del río Palmón está el reino de Granada. Que de hecho, una de las razones por las que hubo problemas Alfonso XI, porque Alfonso XI estaba en un lugar atacando una ciudad cristiana musulmana, rodeado al otro lado del río Palmones, temiendo que en cualquier momento los nazaríes cruzaran el río y lo atacaran, que lo hicieron. Jiménez Castellar y Gibraltar y toda África era musulmana. Y el rey lo más cerca que tiene cristiano es Tarifa, y es comunicación por mar, porque el camino de Tarifa también se podía utilizar, pero imaginaros el camino. Entrar a la bahía de Algeciras son montañas alrededor. Hoy es más fácil, hay carreteras, hay puentes, hay túneles, pero antes no había eso. Bueno, pues
Parece ser que la ciudad nueva se entrega, pasa todo el mundo a la ciudad vieja, esa ciudad vieja se desaloja y ahora tiene que entrar el rey. Viernes, la ciudad nueva. Sábado, en la ciudad vieja hay una mezquita. La mezquita mayor en los mismos planos viene, San Isidro. Algún día se encontrará, a alguien le va a tocar, debajo de su casa. Parece ser que está más o menos entre la calle Gloria, una parte de por ahí. Parece ser que esa mezquita se va a convertir de un día para otro en iglesia, porque ahí es donde va a entrar el rey. Se hacía igual en todas las ciudades, ¿no? Fijaros lo que dice aquí. Fijaros lo que dice aquí. Los últimos renglones. El otro día domingo, día de Ramos, si el 26 fue viernes, el 28 es domingo. El muy noble rey don Alfonso, con todos los perlados y ricos homes y todas otras gentes que hieran, entraron con muy gran procesión y con los ramos en las manos, era el día de la palma, en aquella ciudad de Algeciras, e hiciéronse en la misa en la mezquita mayor, a que el rey puso nombre Santa María de la Palma. ¿Veis? En la crónica de Alfonso XI nos dice que esa mezquita, que no es la iglesia de la Palma, evidentemente estaba en otro lugar, se convierte en la mezquita, se convierte en la iglesia de la Palma. Y aquí, una vez oído misa, y encontró que había, dice, algunos caballeros moros de los que estaban en la ciudad, entre los cuales uno de ellos, don Mohamed Aben Alavez, que tenía la Villa Vieja, y vino y le dijo que estaba un hermano, en fin, va contando todos los personajes musulmanes, que estaba aquí Abu Melique, que era el nieto de... Vamos a ver, os voy a poner esta imagen. Ustedes van a Ciudad Rodrigo, Salamanca, ¿no? Sí. Salamanca. Van a Ciudad Rodrigo, van al Parador y se toman allí un café. El Parador de Ciudad Rodrigo, este es el Parador, tiene una placa en la puerta que dice, es muy curioso, este alcázar, un castillo, mandó hacer el muy alto y muy noble rey don Enrique. Don Enrique es el hijo bastardo de Alfonso XI. Hijo del muy noble y muy alto rey don Alfonso XI. ¿Veis una O con un puntito? Una O con un puntito, onceno. O sea que lo mandó a hacer el hijo de Alfonso XI, pero la placa de quien hablan es del padre. Que venció a Boracén, rey Benamarín, con todo el poder y ganó Algeciras. Es que Alboacén, que no sé, Alboacén tenía un nombre en árabe, musulmán, pero traducido, sabéis que al final los cristianos le llamaban como les sonaban las cosas, ¿no? Entonces, si ustedes van, ya digo, al Parador de Ciudad Rodrigo, verán que en la puerta dice, lo hizo Enrique II, Enrique de Trastámara, rey hijo de Alfonso XI, y Alfonso XI fue el que le ganó a los meriníes la ciudad de Algeciras. Fijaros lo curioso. Ya digo, no nos podemos meter ahí en muchas... ¿Sabéis quién era Alfonso XI? ¿Sabéis dónde está enterrado Alfonso XI? Alfonso XI, ¿os acordáis que lo hablamos una vez? Vamos a terminar ya, ¿no? Ya está. Voy a contar algún detalle de Alfonso XI. Alfonso XI está enterrado en un templo de Córdoba que se llama... A ver, Alfonso XI nació en 1311. Alfonso XI nació en 1311, ya no se nos olvida. 1300 he dicho, ¿no? 13, antes que el 11. Pues nació un día 13, el día 13 de agosto. Y ahora ustedes me dicen qué santo es el 13 de agosto. San Hipólito. Entonces, como Alfonso XI nació el día de San Hipólito, él le tenía mucha devoción a San Hipólito. Y él dijo que cuando él muriera, a él y a su padre, Fernando IV, le construyeran un lugar dedicado a San Hipólito y lo enterraran a él. Entonces, si ustedes van a Córdoba, es un lugar que fuimos una vez, en 2019, en este lugar, está muy cerca de la avenida del Gran Capitán. Y
y no es un lugar visitado, porque cuando nosotros fuimos allí, preguntó Carmen, oiga, queremos ese San Hipólito, pues aquí no viene. Oiga, pues tienen ustedes enterrados allí a 2 reyes de Castilla y León. Ustedes entran en el templo, espectacular, y al fondo, ¿veis? Aquí están enterrados Fernando IV y su hijo Alfonso XI. Este es San Hipólito. Alfonso XI, rey de Castilla. Está enterrado ahí. Por eso él le tenía tanto... ¿Qué ocurrió? Que cuando Alfonso XI entra en la ciudad de Algeciras, la mezquita mayor la convierten en iglesia dedicada a Santa María de la Palma, porque era el domingo de Ramos, día de las Palmas. Y la otra mezquita, la segunda en importancia, la llamaban la mezquita de las banderas y demás, ¿qué nombre le pone? Iglesia de... Termino. El padre Martín Bueno, todo el mundo sabe quién fue, ¿no? Siempre dijo que Algeciras tenía que tener una iglesia, una parroquia dedicada a San Hipólito para cerrar la historia. O sea, si Alfonso XI, La Palma y San Hipólito, y yo, y lo cuento, y no me duele en prenda, tenemos, creo que son 16 parroquias, y no le tenemos una dedicada al patrón San Bernardo, le vamos a dedicar una a San Hipólito. Pero ya digo que hasta en el diario de Cádiz publicó el padre Martín Bueno una carta abierta al obispo pidiéndole que una de las nuevas parroquias, estamos hablando de años 90, hace 30 años, que una de las nuevas parroquias, como el padre Martín Bueno sumaba a su labor como sacerdote, su labor de historiador, él sabía esta historia de San Hipólito y La Palma, todo esto, y dijo, podíamos hacer una de las parroquias nuevas que se construyan, dedicárselas a San Hipólito. Es evidente que no. Por eso digo que muchas veces al final hemos hablado de historiadores, de la Torre, hemos hablado del padre Martín, o sea, proponen cosas, dan ideas siempre argumentadas en documentos, en conocimiento histórico, y perdónenme, pero me da la impresión de que, como nos decían de chico, por un oído, pues nada, la 1 en punto, muchas gracias y nos vemos en el siguiente.